Bien, nos acompaña ya Fernando Palazuelo, él es gerente general de Arte Express. Estábamos hablando de Lima, de la necesidad o de las muchas necesidades que tiene Lima metropolitana, y una de ellas tiene que ver con el casco urbano, una de ellas tiene que ver con rescatar, por ejemplo, el centro histórico de Lima, que se empezó a hacer con el entonces alcalde de Lima, Alberto Andrade, pero que es un proceso largo, un proceso muy largo, y por el que muchos tienen algunas veces miedo de apostar. Y lo cierto es, y esta es mi opinión personal, que aquí ha habido alguien que, bueno, pues sí se ha arriesgado y ha decidido apostar por alguien que nadie quiso, por lo que nadie quiso apostar, o por lo que muchos tuvieron miedo de apostar, o también por algunas otras cosas que tienen que ver pues con necesidades que tiene Lima y que no depende necesariamente de lo que quisiera o de lo que la inversión privada quiere. Es decir, yo puedo querer hacer una inversión, pero si alrededor de esa inversión no tengo infraestructura, no tengo seguridad, no tengo transporte, entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Arte Express, gracias por estar con nosotros, señor Palazuelo. Bienvenido. Muchas gracias, Jimena. Bueno, usted no es peruano y sin embargo tuvo la idea de rescatar el centro histórico de Lima. Digamos, la idea, me refiero a parte de las muchas ideas que han habido para rescatar el centro, pero la idea vinculada estrictamente, diría yo, a la infraestructura, los edificios tan bonitos que tiene Lima. Cuénteme primero cómo así fue, cuándo llegó a Lima, dónde se hospedó, cómo se le ocurrió esto. Pues yo efectivamente no soy peruano, soy nacido en Madrid, pero empiezo a pensar que ya soy medio peruano, estoy camino de serlo, ¿no? Uno al final pertenece al lugar en el que trabaja, en el que respira, en el que se ilusiona, en el que se juega su futuro, y con quién está, ¿no? Y yo al final no soy peruano, pero soy casi ya ciudadano y nacional de la Plaza San Martín o del centro de Lima, ¿no? Y evidentemente pues al final pues casi peruano. Yo llego al Perú hace 6 años, un viaje de fin de semana, poco a obtener información, y me sorprendo al encontrarme una ciudad espectacular, como es el centro histórico de la ciudad. Que no lo conocía. No lo conocía, ¿no? Mi profesión es recuperar centros históricos en el mundo, con lo cual estoy constantemente viajando y constantemente obteniendo información. Y llegué a la conclusión de que se daban todos los parámetros, todos los factores para poder hacer algo creativo, algo positivo y finalmente algo que también ha sido entretenido y está siendo enormemente divertido, ¿no? Aunque suene un poco superficial, también nos estamos divirtiendo, estamos aprendiendo, estoy conociendo gente, profundamente la historia de la ciudad y del país, ¿no? Todo eso junto está suponiendo una experiencia probablemente irrepetible, ¿no? ¿Cómo es que, digamos, usted llega a Lima para ver si podía hacer lo que estaba haciendo en otros países? ¿Qué es lo que lo convence de que era posible? ¿Usted se hospeda, creo, en el Hotel Bolívar la primera vez que llega? Sí, yo las primeras noches me hospedo en una pensión, en un hostal, en la calle, al lado del convento de San Francisco, un sitio muy divertido, sin unas habitaciones, sin cuarto de baño, pero en fin, tenían gracia, había que compartir el cuarto de baño al final del pasillo. ¿Eso qué fue? ¿A propósito? Eso es parte de mi profesión. Parte de mi profesión es conocer la ciudad en su profundidad, y hacer lo que los demás no hacen, ¿no? Si no, no llegas a obtener la información que uno busca. A los 2 días, después de haberme dado 2 vueltas por la Plaza de Armas y por la Plaza de San Martín, me sorprendió el espléndido edificio del Hotel Bolívar, que estaba vacío, estaba cerrado, y al final conseguí que me adaptaran una habitación y allí me quedé pues con intervalos más o menos año y medio, ¿no? Allí monté mi primera oficina en la primera planta, allí conviví con los trabajadores del hotel, que estaban en una situación muy complicada en aquel momento y en mayor o menor medida se convirtieron en mi familia, ¿no? Estaba solo allí durante mucho tiempo, entonces al final
pues... Me acuerdo las protestas y los paros que hubieron. Sí. Bueno, pues eso fue mi familia, el grupo de trabajadores del Hotel Bolívar, me acuerdo de todos ellos, me los encuentro por el centro de Lima de vez en cuando. Y bueno, y desde mi habitación, una magnífica habitación que me organizaron, tenía vista sobre la Plaza de San Martín, y pensé, bueno, ¿por qué no ponernos a trabajar? ¿Por qué no comprar estos edificios que son únicos, que son tan buenos como los que hay en París, o en Madrid, o en Londres? Estaban cerrados todos, estaban sin ocupantes, ¿no? O los edificios alrededor de la bolsa de valores, ¿no? La verdad es que era muy difícil de entender, ¿no?, qué estaba pasando ahí. Evidentemente, cuando uno profundiza en la historia del país y llegas a los dramáticos años, pues se comprenden muchas cosas, ¿no? Pero indudablemente era única la situación en el mundo, ¿no? En España en aquel momento un metro cuadrado de alfombra para un departamento costaba lo mismo que un metro cuadrado de edificio construido en el centro de Lima. Imagínense. Con lo cual, bueno, pues no era cuestión de inteligencia, era simplemente cuestión de comparar, ¿no? De 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2, es decir, no era posible, ¿no? Si a eso le añadimos que conocí al alcalde, que le pedí una entrevista para saber, bueno, primero para saber ¿En realmente... esa época Castañeda ya? Estaba Castañeda recién llegado, sí. Estoy hablando del año 2004. Me pareció un hombre íntegro, un hombre trabajador, ilusionado con su proyecto, y después las cifras macroeconómicas del país, que al final son también muy importantes, me llevaron a la conclusión de que era una oportunidad única, que indudablemente alguien haría. Me tocó a mí pasar por allí. ¿Por qué no lo hicieron otros antes? ¿Por qué no lo hicieron otros, no? Es una buena pregunta. He comprobado los archivos periódicos y hemerotecas y internet. Bueno, se llevaba hablando de recuperar el centro de Lima varias décadas ya, ¿no? Pues al final quizás, lamentablemente, este tipo de cosas siempre tienen que ver con el dinero, ¿no? Uno puede escribir una novela y que le den el Nobel de Literatura y no tener que emplear dinero en ello. Pero recuperar el centro de una ciudad, antes o después, hay que invertir dinero. Se empezaron a hacer muchos esfuerzos y se han concretado muchas cosas. El centro histórico de Lima es muy distinto a lo que era antes, pero hay otros factores vinculados, por ejemplo, al trabajo que usted realiza, que más bien han tenido un avance muy lento, ¿no? Y ahí se necesita una mayor fuerza y un mayor empuje. Vamos a una pausa y luego le pregunto. Muy bien. Usted me ha hablado de los pros. ¿Qué era más bien lo que lo detenía o lo que creía usted lo podía detener eventualmente en este proyecto? Vamos a una pausa y regresamos. Muy bien. Bien, está con nosotros Fernando Palazuelo, gerente general de Arte Express. Estamos hablando de la rehabilitación, la puesta en valor de los edificios históricos del centro de Lima. Me ha contado todo lo bueno que vio del centro de Lima. ¿Qué era lo que lo podía o lo que en su momento lo hizo dudar de llevar a cabo o no el proyecto? Bueno, dudas no he tenido ninguna. Para poner en marcha un proyecto de estos hay que tener de todo menos dudas. El único factor negativo con el que me he encontrado, pues la propia actitud del limeño, pero del limeño de cierto nivel, vamos, lo que se entiende por ahí, la burguesía, la oligarquía, la comunidad financiera. Esos realmente me sorprendieron por su desconocimiento del centro de Lima, en algún caso por su desprecio, y en el caso de la comunidad financiera probablemente pues no estaban dispuestos a apoyar un proyecto empresarial en el centro de Lima. Entonces me encontré absolutamente solo, pero con todo el resto a favor, es decir, la ciudad, los ciudadanos. Y ya los fue convenciendo, entiendo, porque ya he visto por ahí bancos, oficinas. Sí, poco a poco, más que convenciendo, los fuimos seduciendo, que al final es una palabra muy bonita, ¿no? Nunca sabe uno si es mejor ser seducido o seducir, pero ambas cosas bonitas. ¿Cuántos edificios ya ha comprado para remodelar, vender? ¿En qué los va a convertir? ¿Hoteles, oficinas, casas, viviendas? En otro